Hoy, bueno, primero muchísimas gracias por este espacio de tiempo que me estás dando para poder entrevistarte y conversar por acá, por esta ventana que hemos tenido o que he tenido ya durante casi 4 semanas de, de este confinamiento, ¿no? Valentina Quintero, y vamos a hablar sobre Venezuela, un viaje de oportunidades. Evidentemente presentar a Valentina es un poco complicado porque todo el mundo ya la conoce y te tiene muchísimo aprecio, ¿no? Este, pero bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar acá, por permitirnos esta ventana, este tiempo, y para que hablemos de un tema que, bueno, a todos nos sensibiliza y todos soñamos con él, ¿no? O sea, ¿me escuchas? Perfecto, te estoy oyendo, chévere. Sí, te escucho perfecto. Tú me preguntas y yo te respondo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a presentar Valentina Quintero, evidentemente, bueno, como decía, todo el mundo la conoce. Estudios en la Universidad Católica Andrés Bello en Comunicación Social, tienes una maestría educativa en la Universidad de Boston. Entre muchos otros programas tienes el recordado Bitácora en RCTV desde el año 1994. Luego en el 96 salió la guía de Valentina Quintero, siendo un bestseller durante muchísimos años que se estuvo editando. Tuviste un restaurante llamado El Tarantín de Valentina hasta el año 2006. Actualmente haces un programa que se llama Dos de Viaje junto con tu hija Ariana en el un canal de televisión internacional IBC. Y tienes en Onda micros y Sí. cuentos de camino desde hace 15 años, ¿no? En Onda, la estación de radio. O sea que de verdad que, bueno, una carrera no solo periodística, sino también de turismo, ¿no? Porque yo creo que no hay en Venezuela alguien que no recuerde ese programa Bitácora que nos llevaba y nos invitaba a viajar durante muchísimos años, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue que estuvo en el aire? Pitágoras estuvo al aire durante 15 años. Tan pronto como cerraron Radio Caracas, Pitágoras salió, se quedó un tiempito más como por cable, pero recuerda que después también quitaron del cable. Entonces no lo seguimos haciendo. Y bueno, y después desde hace, ya esta es la cuarta temporada que estamos haciendo dos de viaje. Por IBC, la única razón para volver a la televisión, que no estaba entre mis planes para nada, fue poder hacer un programa junto a mi hija Ariana. También el hecho de que fuera un canal internacional, de que sea un canal internacional, poder llegarle a muchos de los venezolanos que estaban afuera. Nosotros, ese canal se ve en toda Latinoamérica, se ve en los Estados Unidos, todavía no hemos llegado a Europa, pero ya estamos en los Estados Unidos. Y desde este año entramos en otra plataforma que nos permitió aumentar bastante la audiencia en los Estados Unidos. Lo que nosotros queremos decirle a los venezolanos, a los millones de venezolanos que están por el mundo y que nos puedan ver, es que si bien la destrucción en Venezuela ha sido tan notoria, tan sistemática y tan dolorosa, somos una mayoría los venezolanos que resistimos y procuramos hacer nuestro trabajo llevándole la contraria a la dictadura y haciéndolo con un enorme esfuerzo. Eso es lo que yo llamo los venezolanos de la resistencia, pero de esa resistencia activa, que bueno, que sigue trabajando, pues, y que insiste en hacer las cosas bien, aunque nos cueste mucho. Eso es así. Y a España me dices que no lo tienen todavía, ¿no? ¿Tienen planes de ampliar también para esa? Porque, bueno, yo vivo en Madrid y en España somos muchísimos venezolanos. De hecho, es la segunda comunidad más grande prácticamente fuera de los Estados Unidos, y Colombia es una de las más grandes. Y pues nos encantaría poder verte, ¿no? Bueno, yo me imagino que en algún momento el canal logrará hacerlo. Es un canal que tiene apenas 3 años. O sea que en solamente 3 años ya es bastante lo que se ha ido ampliando y cómo ha ido, sobre todo, produciendo programación local. Ese canal es del mismo equipo de la gente de Unión Radio. Y así que en las mañanas está Eduardo Rodríguez, en las tardes está Roman Losinski, tiene un programa Viviana Givelli, tiene otro Ana Bacarela, creo que está también
Eh, bueno, hay una cantidad de programación. Temporada nosotros ya habíamos grabado 8 programas, nos faltan todavía 5. No vemos cómo vamos a poder grabar esos otros 5 porque tan pronto como esto salga, pues seguiremos teniendo un problema severo de gasolina. Vamos a ver cómo lo resolvemos y además la idea era hacer unos programas también en el exterior. Nosotros hicimos 2 programas en Perú, perdón, en Chile, no mentira, en Ecuador. Y este año para esta temporada teníamos planes de ir a Colombia y probablemente a Panamá. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, te esperamos en España también, con el favor de Dios. Este, quería preguntarte, bueno, tú que has recorrido toda Venezuela, evidentemente creo que pocas personas como tú han conocido Venezuela de punta a punta. ¿Cuál es la mejor experiencia que tú has tenido? O sea, un recuerdo que tú digas, mira, qué bonito, sé que pueden ser muchos, ¿no? Pero algo que te haya marcado y que haya marcado a Valentina, que diga, esto fue lo mejor y por esto estoy 100% orgullosa de ser venezolana. Nunca va a haber un recuerdo que sea el mejor, porque siempre son muchos y sería injusto hablar de un recuerdo que sea el mejor. Por supuesto, ha habido viajes que me han marcado de una manera muy profunda, como la vez que hicimos un viaje por el Alto Orinoco. Estuvimos 13 días en un barquito, salimos desde Puerto Ayacucho, volamos hasta la y ahí navegamos por el Caciquiare y llegamos hasta San Carlos de Río Negro. Ese fue un viaje muy, o sea, asombroso porque, bueno, nunca habíamos estado en esa zona tan profundo en el Amazonas, porque visitamos comunidades yanomamis que nunca habíamos visitado, porque estuvimos con los curripacos y sobre todo porque estuvimos todos esos días montados en un barquito que se llaman puki puki, a estos barquitos que son unos barquitos que se utilizan muchísimo en el Amazonas, pero hay una persona aquí que tiene uno, Lucho, y lo tiene en Puerto Ayacucho. Y significó mucho porque esa es una zona a la que desde hace muchos años no dejan pasar a nadie. Entonces fue todo un privilegio. También fue fantástico no tener ninguna comunicación con el mundo porque a mí siempre a mí me gustan mucho los viajes donde no podemos, donde nadie nos puede llamar por teléfono, donde no tenemos señal de celular, porque me parece que eso sí es una auténtica desconexión total. Y en Claro. ese viaje eso fue así. Entonces, si hay algún viaje que a mí me gustaría repetir, es un viaje al Orinoco y no podremos hacerlo sino hasta que estemos en libertad. Entonces ese viaje significó mucho, la verdad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál crees tú que es la principal fortaleza de Venezuela frente a otro país de la región respecto al turismo? Bueno, porque mucho se habla y mucho se dice, de hecho, todos los invitados que yo he tenido todos estos días hemos hablado de esa Venezuela posible y de que nosotros tenemos todo lo que pueden tener 3 o 4 países, pero en un mismo lugar, ¿no? O sea, tenemos selva, tenemos llano, tenemos montaña, tenemos playas espectaculares, tenemos los tepuyes. O sea, ¿cuál crees tú que es esa principal, más allá del tema de, evidentemente, de todas las bellezas que te estoy comentando, pero que podría ser una fortaleza de nosotros frente a otros países de la región, en una Venezuela posible, ¿no? Una, una de nuestras mayores fortalezas es tener una naturaleza muy virgen en todas las regiones, a pesar del arco minero, que es una, uno de los decretos, o sea, una de las cosas que hay que derogar de inmediato tan pronto alcancemos la libertad. Pero tener esa naturaleza tan virgen en nuestro Amazonas, eh, es el Amazonas más virgen que hay en el mundo. Y el hecho de no haber sido un país turístico en todos estos años hace que esas regiones se conserven muy prístinas. Nosotros tenemos, por ejemplo, la isla de la Tortuga, que es una isla casi del tamaño de Aruba. Aruba recibe 3 millones de turistas al año y la Tortuga, si es una isla casi de ese tamaño, está totalmente deshabitada. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer en la Tortuga un desarrollo con puras
un desarrollo perfectamente sostenible, un desarrollo ecológico, con puras energías alternativas, de muy bajo impacto, y convertirnos en un modelo de isla del Caribe. Otra de las ventajas que nosotros tenemos es que no somos un destino en el Caribe de sol y playa nada más, porque nosotros somos un país con una cultura muy rica. Entonces, cuando una gente va a Margarita, no tiene por qué limitarse solamente a echarse en una playa de un lado y de otro como que si fuera una empanada, sino que puede aprender las técnicas de pesca de nuestros pescadores margariteños, que son los mejores del Caribe. Puede subir las montañas y descubrir una vegetación y una naturaleza que está dentro de esas montañas y que poca gente la conoce, y ver el mar desde aquellas montañas. Puedes ir a hacer kayak en los manglares en la laguna de la Restinga. Puedes ir a sacar ostras también en la Restinga, o puedes ir a sacar erizos en la laguna en las lagunas de Macanao. Puedes ir a visitar las plantaciones de ají margariteño. Puedes tener todos los fines de semana una fiesta patronal, porque en todos los fines de semana hay alguna fiesta especial, y te estoy hablando solamente de Margarita. Si te vas al llano, vas a tener los mejores safaris, que nosotros tenemos todavía una fauna que no se ha tocado en el Hato del Cibal. Puedes además navegar por los esteros de Camaguán y puedes aprender a hacer cazabe, pero también puedes aprender a arriar ganado y puedes aprender a ordeñar. Y si te vas a los Andes, puedes cruzar el Parque Nacional Sierra Nevada y estar en una aridez de en una aridez con los frailejones, pero puedes también cruzar una selva nublada y puedes aprender a hacer el queso ahumado con cada uno de esos campesinos, y puedes volver a ver las siembras de trigo y comerte una arepa de trigo, de un trigo que se acaba de sacar y se acaba de moler, y además que se molió dentro de una piedra. En el Zulia puedes ir a ver la tormenta eléctrica más potente del planeta con el récord Guinness, que es el relámpago del Catatumbo. Y en el delta del Orinoco puedes ver cómo se trabaja el moriche desde que se va a buscar la palma y se procesa y se lava y se le cae a palo y se deja secando y después se saca el rollo y después se teje si quieres hacer un chinchorro y la dejas sin entorchar si quieres hacer las cestas. También puedes ver cómo se hace la curagua en la zona de Maturín. O sea que nosotros lo que tenemos es una riqueza de cultura que no te la ofrecen por lo general los destinos del Caribe. Y nosotros tenemos para cubrir esa fantasía que es el destino Caribe de la hamaquita y el sol y la playa, pero tenemos además toda esta cultura anexa, ni hablar de si podemos ir a visitar las plantaciones de cacao. Tenemos el cacao, el mejor cacao del mundo, queremos convertirlo en el mejor chocolate del mundo, y queremos que quienes nos visitan vean el cuidado con el que se procesa ese cacao, con el que se saca, con el que se fermenta. Y aun cuando durante muchísimos años perdimos nuestro café porque esta dictadura le puso un precio terrible que hizo muchísimos abandonar sus plantaciones, ahorita se están recuperando esas plantaciones de café y estamos sacando un muy buen café. Nuestra gente, los venezolanos, no solamente somos resistentes, sino que los venezolanos somos unos extraordinarios anfitriones. Y yo estoy segura que una de nuestras mayores fortalezas será que ya Venezuela se conoce en el mundo entero. Se conoce por las peores razones, pero haremos que se conozca por las mejores. Y en el mundo entero saben de qué están hechos los venezolanos, porque hay 5 millones de venezolanos regados por el mundo, y eso nunca había pasado. O sea que yo estoy segura que la gente va a querer venir a ver no son los venezolanos de verdad, va a querer comerse las arepas hechas en Venezuela y los pequeños hechos en Venezuela y las empanadas hechas en Venezuela y toda esa gastronomía que se hizo famosa por esa diáspora, las hallacas.
Entonces, a nosotros nos sobran ventajas, pero necesitamos libertad. Eso es así, totalmente cierto. De hecho, nosotros la semana pasada estuve en un programa que me invitó la gente de Ripley Arenas y le decía que una Venezuela posible, por ejemplo, a los españoles les gusta mucho ir al Caribe, pero el español no busca el típico destino de playa, República Dominicana o Cuba. Por ejemplo, el español le gusta ir mucho a México porque tiene esa mezcla de cultura, esa mezcla, lo que tú acabas de decir. Entonces imagínate en Venezuela que tenemos 3 veces más eso y que es un país que es totalmente virgen, como tú lo decías. O sea, nosotros, yo estoy segurísimo que va a ser así, que el turismo va a salvar a Venezuela como ha salvado muchísimas economías en el mundo, ¿no? Eh, Quisiera, con todo ese viaje que me quedé enamorado y creo que toda la gente que nos está viendo también, ¿qué le dirías tú a todos los turistas del mundo que sueñan con ir hoy a visitar Venezuela? Porque yo, por ejemplo, que vivo en Madrid, tengo 4 años acá, no te imaginas la cantidad de gente y amigos y gente que conozco que me dice, oye, cuando Venezuela cambie, quiero que me lleves a Venezuela porque quiero conocerla. ¿Qué le dirías tú a ese turista del exterior que quiere ir a Venezuela? Que se esperen, que se esperen un poco, porque nosotros ya nos abriremos al mundo para que nos visiten. Y yo estoy segura que lo haremos muy bien, porque los venezolanos, si hay algo que nos han golpeado mucho es la autoestima, porque que nadie quiera venir, que nadie nos quiere visitar, que se sepa en el mundo entero que este es un país donde no se respetan las libertades, no se respeta los derechos humanos, que no se respeta nada, pues ha hecho que nadie quiera venir. Tan pronto como nosotros logremos cambiar eso, volveremos, o sea, seremos mucho mejores. Yo no creo en volver a lo que fuimos, sino en rehacernos, reconstruirnos y convertirnos en ese país que vive de recibir, que vive de lucirse, que vive de mostrar sus mayores encantos. Y eso es lo que hace el turismo y eso es lo que nosotros pretendemos hacer con Venezuela. Qué bueno, qué palabras tan bellas de verdad. Y para ir ya finalizando, Valentina, porque sé que estás bastante ocupada, ¿cuál crees tú que sea el papel de la industria del turismo en la reconstrucción de las grandes economías en el mundo, ¿no? En el 2008 vivimos una gran crisis que el turismo salvó, ¿no? O sea, el turismo hizo que los países salieran de esta crisis. Pero en esta crisis que estamos viviendo, el turismo es el más atacado, ¿no? O sea, el turismo es el que está más afectado. Entonces, ¿cuál crees tú que puede ser ese papel en este momento para la reconstrucción de las grandes economías que pueden estar muy afectadas por la crisis del coronavirus? Probablemente tengamos que ver un poco más hacia adentro. Seguramente el turismo interno en cada país va a tener un profundo auge porque a lo mejor nos va a costar un poco montarnos en avión antes de, ¿sabes? Vamos a querer esperar, vamos a ver cómo se dan las cosas antes de montarnos en un avión. Entonces creo que sería buenísimo volver a ese turismo interno que además nos llena de orgullo y nos llega de arraigo porque que cada quien se dedique a conocer un poco más de su país o del país en el que está viviendo y se empeñe en conocer los recovecos que todavía no ha conocido, que en lugar de pretender agarrar para Tailandia, si estamos en Venezuela, digamos, bueno, vamos a ir a San Cristóbal. ¿Cuánta gente conoce San Cristóbal? ¿Cuánta gente conoce la Gran Sabana? Vamos a ir acomodando la casa antes de salir de aquí. Y bueno, y ya llegará el momento, yo creo que cuando salgamos de esta cuarentena, todos vamos a querer espacios de naturaleza, eh, porque los espacios de rumba y de fiesta y de aglomeraciones vamos a querer esperar un poco. Entonces, la soledad, pero en la naturaleza, va a ser un gran refugio. Y bueno, y probablemente nos haga falta admirar la naturaleza y entender que esto del coronavirus no es nada al lado de lo que puede ser un accidente severo y mundial por el cambio climático. Y mientras nosotros sigamos pues torpedeando la naturaleza de la manera que lo estamos haciendo, lo próximo que nos viene va a ser algo bastante más grave y va a ser por el cambio climático. Total, es así, totalmente cierto. Mira, vamos a ver, aquí nos han hecho algunas preguntas brevemente.
que hay algunas que me llaman mucho la atención, ¿no? Fíjate que alguien nos dice, ¿cuál es la comida más rica que comiste durante todos esos viajes, ¿no? O sea, ¿cuál es tu comida favorita, ¿no? En esos viajes podría ser. Bueno, la verdad es que donde sea que nosotros vamos, siempre comemos lo que nos ofrecen en el lugar y que sea lo más autóctono posible. Pero te puedo decir que uno de los viajes que definitivamente nos marcó, estuvimos en los pueblos del sur, en el estado Mérida, que son los pueblos más remotos. Yo soy de Y Mérida. nunca habíamos comido tan... Bueno, pero eran los pueblos del sur. Nunca habíamos comido tan sano porque ahí comimos solamente lo que se sacaba de la tierra, lo que ellos cultivaban. Y si comíamos pollo, eran los pollos que ellos criaban. Y si comíamos cochino, eran los cochinos que ellos criaban. Y si comíamos arepitas de trigo, era con el trigo que ellos habían sembrado. Entonces, ese ha sido el viaje gastronómico que todo el equipo más recuerda por lo saludable que comimos. Delicioso, pero además súper fresco, porque todo venía de la tierra, se cultivaba justo antes de nosotros llegar y eso fue lo que nos prepararon. Qué bueno, qué bueno. Mira, bueno, aquí nos dicen una cantidad, o sea, todo el mundo te quiere proponer como ministra de Turismo, y yo creo que yo también sueño, ¿no? Como trabajador del turismo, yo tengo 10 años, 11 años ya en este medio, y yo también sueño, y de hecho siempre lo comento con muchísimos colegas del turismo, de que no habría una mejor ministra de Turismo que Valentina Quintero, ¿no? Y yo creo que eso es algo que es un sentimiento que toda Venezuela tiene. ¿Te gustaría ser una ministra de Turismo en la Venezuela nueva y la Venezuela libre para poder promocionar a nuestro país en el mundo? Mira, yo tengo 30 años trabajando con turismo y siempre lo he hecho desde el periodismo. Yo no veo por qué tiene que ser diferente. Qué bueno, qué bueno. Así Eso, que y ya se aparte, verá. un excelente mensaje que acabas de dar, porque siempre, yo creo que un poco nosotros lo que hemos vivido nos ha politizado todo y no tiene que ser así. Podemos seguir trabajando y creando espacios. Yo soy, Yamil, no, te voy a decir una cosa. Yo soy una mujer política, creo en ejercer mis derechos desde la política. Siempre he tenido una posición muy firme en contra de esta dictadura. Siempre he apoyado a la oposición desde todos los espacios. En el caso de Juan Guaidó, lo he apoyado muchísimo. Fui a presentar su plan de turismo Margarita. Y cada vez que yo tengo que fijar posición, fijo posición. Yo jamás he dejado de Qué fijar bueno, posición. Jamás he pensado en esto de que haya que ser apolítico, todo lo contrario. Hay que ser cada vez más político y cada vez más firme en fijar posición. De allí a ser totalmente ministro, cierto. eso es otra cosa. Porque para empezar, eso no depende de mí. Y yo lo que sí les puedo garantizar es que nunca yo voy a dejar de trabajar en turismo, como lo he hecho desde hace 30 años, sin necesidad de tener ningún cargo de ningún tipo. Desde el periodismo, desde mi trabajo, desde lo que yo sé hacer. Mira, inspiradora tus palabras, muchísimas gracias de verdad por eso que nos acabas de decir. Sobre todo yo creo que a todos los venezolanos que están en Venezuela y también a los que estamos en el exterior, ¿no? Porque también es bueno recordar eso, que mucha gente, muchos de los que estamos en el exterior, estamos deseando con poder volver a Venezuela, a una Venezuela libre y a una Venezuela que sea nuestro país y que no nos sintamos extraños en otras tierras, ¿no? Entonces, palabras como las que tú nos has dado hoy, creo que nos llenan de optimismo, nos llenan de sueños y de esperanza de volverlo a hacer. Bueno, nosotros los esperamos aquí con los brazos abiertos. Nosotros estamos seguros que nuestros aeropuertos no serán más nunca de despedidas, sino de bienvenidas. Nosotros sabemos que muchos de ustedes ya hicieron su vida afuera y que les tocará a ustedes ser el gran apoyo en esta reconstrucción, porque desde la diáspora son muchas las fortalezas que tienen, porque han podido seguir trabajando, se han podido formar, han entendido lo duro que tiene que ser el exilio, y eso los ha hecho muchísimo más fuertes y los ha hecho desarrollar su sentido de pertenencia, porque nadie quiere quedarse sin país. Y eso lo entiendes cuando ves que estás perdiendo tu país. Así que yo estoy segura que aquí los recibiremos con muchísimo cariño. Y muchísimas gracias por el trabajo que han hecho en todos los países del mundo donde están.
Eso, muchísimas gracias de verdad, Valentina. Nuevamente agradecerte por este tiempo. O sea, yo creo que esto es algo que va a quedar para como, o sea, un precedente de todo lo que tú nos estás diciendo y que es lo que nosotros vamos a vivir. Un segundo simplemente, como siempre hago, el día miércoles vamos a tener a Humberto Rodríguez. Él es el director de ProColombia. Nos va a hablar un poco sobre esa marca país de Colombia que se llama Visita Colombia, siente el ritmo, y vamos a ver cómo podríamos replicar el caso de éxito del turismo de Colombia en Venezuela, porque Colombia no fue todo el tiempo lo que es ahora. Entonces queríamos un poco conversar sobre eso. Sí. Muchísimas gracias y que tengas una feliz tarde, Valentina. Gracias, Yamil, un abrazo. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Chao a Que esté bien, todos. hasta luego.